Buenas tardes, queridos alumnos. Les saluda su maestra, la maestra Magali Gabriel Suárez, licenciada en Criminología Criminalística, con una maestría en Investigación Forense y Criminalística, diplomados en Medicina Forense y el último en Técnicas de Investigación en Fosas Clandestinas. Pues estoy hoy para servirles, para con ustedes compartir el conocimiento de la criminología desde sus diferentes puntos. En este caso, hoy nos toca abordar Criminología 2 y espero que para cada uno de ustedes sea de su agrado esta bonita y hermosa materia con la cual vamos a trabajar. Dentro de esto, yo creo que todos y cada uno de ustedes ya entiende que la criminología en su ciencia pura, en el aspecto de trabajar la víctima, el delincuente, el crimen y la criminalidad. Dentro de esto, pues tenemos pues varios factores que estudiar, los factores endógenos, exógenos, y cada uno de estos desde sus diferentes áreas a abarcar. Bien, por consiguiente, también tenemos a la fenomenología, que también vamos a estudiarla, a la sociología, la psicología, la antropología. Vamos a empezar a deducir poco a poco. Bueno, dentro de la criminología tenemos que la ciencia social interdisciplinaria y de carácter autónomo, que tiene 4 objetos de estudio, a saber, el crimen, la criminalidad, la víctima y el control social, como lo decía. Dentro de estos, ¿por qué nos interesa cada uno? Bueno, porque es parte de nuestra formación y parte de lo que vamos a intentar, pues, desglosar para poder llegar a la verdad histórica de un hecho. En cuanto a su etimología, el término de criminología deriva del latín crimine criminis, que eso también ya lo deben de saber, que se considera como el crimen, como una conducta antisocial y no como un delito. Así se llega a concebir. Dentro de esta se centra en el estudio del fenómeno criminal, así como el proceso de definición y sanción, perdón, de la conducta desviada. Además, también se centra en la prevención y el tratamiento de estas conductas. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta las situaciones de las conductas, pues todos y cada uno de nosotros, pues nos podemos empezar a deducir qué tanto podemos trabajar la criminología en sus diferentes directrices. Entonces, dentro de esas directrices, pues tenemos a la etiología de la criminología, la cual pues nos va a decir que se basa en sus fundamentos y conocimientos de disciplinas de otras ciencias como la sociología, la psicología, el trabajo social, la medicina y la antropología. Dentro de esta la sociología, ¿por qué? Porque va a estudiar a la sociedad y el individuo hay que recordar que es parte de una sociedad. La psicología, pues el comportamiento humano. El trabajo social no nada más se va a hablar de hospitales, de enfermos, de personas que se encuentran en los penales en todo caso, porque el trabajo social también dentro de la criminología penitenciaria no nada más es ahí. Termina cuando la persona se reinserta y pues no vuelve a reincidir. Entonces, la criminología sigue trabajando fuera del penal. La medicina coadyuva al derecho penal a resolver ciertas situaciones donde hay personas que se intentan hacer enfermas, donde podemos hablar de un trastorno, de una enfermedad o simplemente de una persona que finge. En estas alturas, nuestras, nuestras profesiones, pero principalmente el área médica, está muy arraigada ahorita dentro del derecho penal, porque hoy tenemos abogados, juzgadores, que tienen que conocer de derecho penal, de medicina forense. ¿Por qué? Principalmente de psicología y psiquiatría, porque dentro de la sociología tenemos nuestra sociedad con ciertos problemitas por ahí, como la neurosis, trastornos, donde el estrés nos está generando muchos problemas. Entonces, dentro de esos problemas, la medicina y la sociología van
pues ahorita de la mano con el derecho penal. Lógico, no se va a poder hacer menos la criminología, porque la criminología es la que va a aportar demasiado también dentro de estos caracteres forenses. También hay que destacar que dentro de estas ciencias tenemos a la antropología, que es el desarrollo humano, las matemáticas en la reincidencia, en la incidencia. Podemos también hablar de la reducción o el aumento de ciertos actos criminales, la física, la química, apoyándose de manera directa del derecho penal. Y la criminología, hay gente que la confunde también con la criminalística. Desconozco por qué lo hagan, pero en realidad la criminología y la criminalística están bien definidas. Y yo creo que a ustedes también les ha pasado. Oye, estudia, tú eres criminólogo, pero tú eres el que levanta los indicios, ¿no? Y pues ahí hay una confusión. Y a pesar de que es una licenciatura, pues ya que lleva sus años, es una profesión que ya lleva su buen rato, ahorita vamos a verlo, en 1885, donde el Rafael Garófalo, y César Lombroso hablaron del estudio de la criminología, donde a César Lombroso se le considera el padre de la criminología, gracias a sus logros, sus estudios acerca de la antropología criminal, como cimientos bases hasta la actualidad y estas teorías que siguen perdurando, ya sea como antecedentes o como directrices de la misma ciencia actualmente. Y hoy por hoy estamos viendo gente preparando en neurociencias o ciencias neurológicas, que a pesar de todo esto, de ser una ciencia recién, también ha sido cuestionada en cuanto al derecho penal, donde la criminología alcanza un carácter autónomo, o sea, que ha desenvuelto por sí sola, al ser partícipe de la utilización del método científico para la formulación de distintas teorías que la componen. También en su proceso tenemos, hace rato se los tocaba yo, la fenomenología criminal, donde posibilita que aquella que posee un objeto de conocimiento con las características del fenómeno positivo general, específico y observable, capaz de ser sometido al análisis mediante el adecuado método científico que permite describir el objeto material de la criminología. La fenomenología criminal, en su etimología, pues va a ser la disciplina o una disciplina científica, pues para estudiar el fenómeno, ya sea endógeno, exógeno, donde tenemos el dilema de la situación interna y externa, donde yo quisiera que alguno de ustedes me explicara o en sus tareas lo pudiera enviar, que dentro de estos fenómenos, qué tanto, qué tanto importan o se hacen parte de uno. En el hecho delictivo, pues podemos hablar que la sociología, en el término también de la fenomenología, pues vamos a estudiar la sociedad de diferentes puntos, cultural, geográfica, política, económica. Entonces, la fenomenología también lleva un proceso por ahí, donde también tiene mucho, mucho que ver para ser observable, visible, de diferentes maneras y formas ante la criminalidad. También todo dentro de las fuentes de la fenomenología y estudios de instrumentos para medir la delincuencia, donde hablamos hace rato de las matemáticas como una fuente formal real, donde decimos que la tasa real de la criminalidad es una preocupación más constante, donde podemos hablar de la incidencia, la reincidencia, de la disminución, el aumento de las cifras oficiales, cifra negra, cifra roja, cifra dorada, donde nos van a decir los puntos favorables del desarrollo de esta. Nos menciona también que la criminología es una ciencia de conocimiento científico. ¿Por qué se llama ciencia de conocimiento científico? Porque va a estudiar un problema, porque va a analizarlo, porque va a tratar de justificar, porque va a comprobar, porque va a hacer trabajo de campo y porque va a dar un resultado. Entonces la ciencia de la criminología es muy amplia
es muy, muy, muy explicada, donde hoy tenemos a criminólogos no nada más trabajando en servicios periciales, no nada más trabajando para seguridad pública. Tenemos criminólogos trabajando en escuelas, donde se les está dando la apertura. ¿Por qué? Para poder canalizar. Ahora dejamos un poco a un lado al pedagogo y viene la criminología a complementar todos estos procesos, porque tenemos una sociedad que a cierto punto se siente incomprendida, pero hay que buscar el origen. Mi frase como docente y que hasta la fecha me ha llevado a resolver muchas cosas, una frase que yo aprendí también como ustedes cuando fui estudiante: la causa de la causa de la causa de lo causado, educa al niño, no castigarás al hombre, y bueno, causa y efecto. A toda acción hay una reacción y efectivamente el método de conocimiento científico, pues mediante sus diferentes pasos, pues nos va a hacer comprobar el hecho. También dentro de esta tenemos a la etiología de la criminología, donde nos dice que estudia las causas determinantes de los delitos, en lugar de proponer un libre albedrío del delincuente. Busca el determinismo dentro de su acto antisocial y su constitución orgánica en las condiciones en el ambiente en que vive. La criminología etiológica y multifactorial, pues bueno, se va a emanar de muchos para diagnosticar, pronosticar, tratar desde su origen, su desarrollo y su evolución. Asimismo, pues desde la área criminógena, antroposocial, donde pues vamos a ver los impulsos biológicos que para muchos son instintos o impulsos biológicos, en otra parte se conocen como pulsiones, de cómo el hombre reacciona ante cierta situación, y por ahí hay un dilema que por ahí luego les encargo de tarea, que analicen. Algunos de ustedes serían homicidas y algunos me dirán no, otros me dirán sí, algunos me explicarán sus razones y espero que también en la tarea que les pida por ahí lo puedan poner como algo extra, estaría muy bien para saber su opinión. Y bueno, y hay una pregunta bien importante aquí para muchos dentro de este desarrollo. Luego dicen, ¿el hombre nace o se hace? Esa es una pregunta que también les voy a encargar que me fundamenten de acuerdo a lo que estamos viendo. Bueno, César Lombroso considera que se elabora una teoría sobre los tipos de delincuentes, que sirve como herramienta para elaborar perfiles durante mucho tiempo. A lo largo de la historia, distintas corrientes de estudio de la criminología han buscado explicar el complejo del fenómeno criminal, la preocupación para detener los motivos que llevan a una persona a cometer un acto criminal, a un hecho de expertos que desarrollen esto, de las teorías de los delincuentes o los tipos de delincuentes o criminales. Lombroso, como criminólogo y médico, pues empieza a fundamentar una de sus teorías en base a la morfología, fisionomía y asimetrías craneales del individuo, que están ligadas a las cuestiones físicas o biológicas, donde pues la forma de la mandíbula, de las orejas, del cráneo, tenían mucho que ver en su comportamiento. Su obra también de factores externos, como el clima, los factores influyentes, la civilización, la densidad de la población, como hace rato lo mencionaba, su política, su economía, su cultura y su geografía, pues es uno de las posiciones o los factores externos que también van a influir en el comportamiento del individuo. Asimismo, nos clasifica a los criminales el doctor César Lombroso como el criminal nato, donde tiene rasgos físicos concretos como un pequeño cráneo, la frente hundida, te va a dar ciertas características. El delincuente locomoral, físicamente es un criminal que tiene un cráneo con capacidad igual o superior a la normal, una mandíbula voluminosa. El delincuente epiléptico, también para Lombroso, era un rasgo de criminalidad que considera que los delincuentes padecen más peligro que los locos morales. El delincuente pasional, el delincuente loco, el delincuente
ocasional, el pseudocriminal, el criminaloides, el habitual y el profesional. Como todos y cada uno de estos, el doctor César Lombroso se dio la tarea de clasificarlos, de poner cada característica que para él consideró en su momento muy importante, y hoy por hoy se sigue trabajando las teorías lombrosianas, donde pues realmente nos dan como un foco de atención a la importancia de los factores biológicos y sociales, económicos, políticos, geográficos y psicológicos en la comisión de un delito. Porque muchos deducirán, la zona de tal marginada o de tal colonia es una zona delictiva. Todavía ni los conocemos, ya los estamos juzgando. Otros aseguran que es cierto. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron. Durante estos años, también nos menciona que en el siglo XX los investigadores desarrollaron la criminología moderna, donde los estudios de la criminalización, el ambiente y cómo influyente en el delincuente, además de la víctima, es un enfoque de ciencia empírica y multidisciplinar. Asimismo, las teorías de Lombroso sobre el delincuente, Lombroso dice que la causa de la criminalidad son de acuerdo a la forma de las causas físicas y biológicas, en un aspecto particularmente definido del Lombroso en la concepción del delito, resultado de tendencias innatas, genéticas observables de rasgos físicos, posición económica, religión, alimentación, alcoholismo, los factores criminógenos que influyen, la civilización. Dentro de esto también hay un rasgo llamativo que es en su obra La crudeza expone a las conclusiones donde pues predomina la criminología luego del ocaso de la escuela positiva. Esta crudeza puede ser también tendencia positiva a despojar el discurso científico, donde la realidad, eludiendo los juicios morales o sentimentales, en este caso, pues tratar de ser lo más coherente. En la realidad, para los criminales natos, los adultos no hay remedios, es necesario, pues prácticamente son casos incorregibles para algunas personas. Asimismo, otro rasgo característico de las obras de Lombroso es la precariedad de su método, donde pues en algunas situaciones, como creo que todos, puede fallar el proceso del método científico y a pesar de la manera empírica, pues también puede favorecer, pero también nos puede restar puntos. Asimismo, también las preocupaciones de la llamada dogmática, donde la pena tiene como objetivo, según Lombroso, la defensa social entendida como la neutralización del peligro para la sociedad y presentar ciertos individuos que no pueden dominar sus tendencias criminales. Entonces, todas estas teorías importantes que Lombroso nombra realmente son importantes, pues la teoría lombrosiana del criminal nato se resume en algunas palabras. El comportamiento humano, sobre todo comportamiento criminal, Lombroso estudia a la especie, en especial los criminales de su época. O sea, no pueden, pero todavía son base de desarrollo a la criminología moderna, donde trató como en especial a los criminales de su época, los trató como enfermos mentales y elaboró una serie de notas donde extrajo las cuestiones y características de distintos tipos de delincuentes, ¿no? Y los fue clasificando. Y asimismo, pues les vio la capacidad, la inferioridad, mediante examinar sus cuestiones o sus características morfológicas y psíquicas, donde hay unos que pues dentro de la variedad humana antropológica de los animales y en la historia del hombre alineado, Lombroso presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica, de menor capacidad craneana, mayor diámetro, visomáctico, la gran capacidad orbitaria, el desarrollo de las partes inferiores o craneales y el abultamiento. Estos son principales rasgos con los que puede contar un delincuente nato, según Lombroso. Para investigar al criminal nato idéntico locomoral como fondo epiléptico cerabático,
biológico, anatómico en especial. De aquí a este plan de estudio del delito, y bueno, donde el hombroso compara cada una de estas características, donde nos va a decir, nuestra sociedad sigue enfrentando problemas a nivel neurológico y que tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque la criminología aquí sería la parte importante. Porque aquí tenemos personas que quieren evadir la justicia. Dentro de evadir esta justicia tenemos a la impunidad. Para hablar de justicia, hace rato lo mencionaba, tiene que haber seres justos y hablando de seres justos tienen que conocer y darle, dentro del término justicia plena, darle a cada quien lo que le corresponde. Y bueno, así podemos llegar a la justicia plena. Entonces, hoy por hoy tenemos que estudiar neurociencias, conocer un poco más, ser más autodidactas, ser más conocedores. El estudio nunca termina, hay que seguirse preparando. Hoy nuestros juzgadores tienen que conocer de neurociencias porque hay personas que se hacen pasar por trastornadas, por enfermas mentales, para evadir una responsabilidad. Pues de antemano les agradezco la atención, jóvenes. Estoy para servirles. Soy la maestra Magali Gabriel Suárez y me encantó compartir con ustedes estos bonitos y hermosos conocimientos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.